sin duda, escribir una novela es algo tremendamente complejo y llegar a publicarla pues ya es que ni te cuento. Y como te he avanzado en posts anteriores, pues me he decidido a grabar este tipo de vídeos, este vídeo en concreto, para compartir contigo pues mi experiencia en la publicación de mi primera obra literaria. Lo primero, evidentemente, es tener algo que publicar, es decir, dedicarle mucho tiempo a la escritura de la obra. Y ya sabes que hay días buenos, hay días malos, hay días que escribes 5 páginas y te salen genial, hay días que escribes media y luego la relees y dices, uff, fatal. Bueno, ¿qué es un proceso creativo? Como todo proceso creativo, pues irregular, ¿no? Pero bueno, en mi caso, como soy científica, yo lo que quería con mis obras literarias era llevar a todo el mundo información científica de calidad, de una forma muy sencilla y que todo el mundo pudiera entender. Entonces, lo primero que hice fue crear una primera obra que era, pues en fin, parecía una enciclopedia. Un montón de información científica, una detrás de otra, vamos, que no había ni por dónde cogerlo. Y entonces, pues bueno, tuve la suerte de que Javi, mi marido, tuvo la honestidad y la valentía de decirme que eso pues era infumable. Y me aconsejó que mezclara, porque a todos nos gusta que nos cuenten historias, pues la información científica que quería compartir con una historia. Y en este caso pues elegí pues un thriller policíaco. Una historia que empieza cuando una familia, paseando por el bosque, pues encuentra una mandíbula humana. Y entonces empiezan a preguntar, pues, oye, ¿a quién pertenece? ¿No? ¿Es hombre, es mujer, es reciente, es antiguo, ha muerto de muerte natural? ¿O qué le ha pasado, ¿no? a ese dueño o a esa dueña de esa mandíbula? Y entonces, en colaboración con su amiga, la agente de policía Margarita Hojaseca, pues esa familia, a lo largo de toda la historia, pues va a ir indagando y encontrando pruebas y pues piezas que le van a llevar hasta resolver el misterio. Y claro, esta es la parte de ficción, de thriller. Y la información científica, pues la información científica pues la he tenido que ir entretejiendo entre la trama policíaca. Entonces, para esto lo primero que he tenido que hacer es conseguir una información científica de calidad. Es decir, leer muchísimo para primero seleccionar esa información que es interesante para el lector y para aplicarlo a su día a día, y segundo, asegurarme que esa información era veraz y que estaba contrastada. Así que una vez que conseguí pues toda esa información, que en este primer libro he centrado la parte científica en el área de la odontología, del cuidado de nuestros dientes, pues tenía que unir ambos mundos, la fantasía y la ficción, con el mundo científico. Y aquí es como quien teje un jersey. Tienes hilos de 2 colores diferentes y tienes que irlos combinando para que al final la prenda pues quede armónica y quede bien, ¿no? Pues esto fue lo que fui haciendo. Fui entretejiendo la ficción y ciencia para que el lector y la lectora, a lo largo de esta historia, pues no solo vaya disfrutando con los personajes, con sus ocurrencias, con su sentido del humor, sino que vaya encontrándose información científica, información sanitaria, información médica de calidad que pueda aplicar al cuidado de sus dientes, de su boca y de su salud. Y todo esto de una forma pues sencilla, porque lo que yo no quería en la novela era utilizar terminología muy complicada o palabras muy complicadas, porque es que no era el objetivo. El objetivo es que cualquier persona con cualquier formación de cualquier tipo pudiera entender la trama y entender la información científica allí contenida. Así que pues así lo hice. Entonces, pues una vez que tuve la novela terminada, ¿vale? Bueno, tuve que hacer 1.000.000 de revisiones, leía mucho la obra en voz alta para asegurarme que la obra tenía un ritmo, que no se hacía pesada, que se leía con facilidad, que era amena, que era entretenida.
Esto, pues no sé, al ser una escritora novel te puedes imaginar que conllevó pues un montón de versiones, ¿no? Luego también tuve la ayuda pues de Javi, de mi marido, que releía con toda su paciencia esa obra, que iba mejorando a medida que íbamos aumentando el número de versiones, evidentemente, hasta llegar a un texto final que nos convenció a ambos. ¿Qué hice después? Pues lo primero, registrar ese texto en el registro de la propiedad intelectual para asegurarme que esa autoría me pertenecía a mí, ¿no? Los derechos de autor de ese texto eran míos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, busqué el registro de la propiedad más cercano, pedí mi cita, llevé una copia en papel y pues rellené todos los impresos que me requirieron y pues dejé ahí una copia de la obra. Después que vino pues, la etapa, evidentemente que ya te lo estarás imaginando, de buscar una editorial que publicara mi libro. Bueno, pues busqué, evidentemente, cuando vas a enviar un manuscrito a las editoriales, lo primero que tienes que mirar es que encaje tu tema o tu temática con ellas. En mi caso era tremendamente complejo porque mi temática era mezclar ciencia con thriller, es decir, bueno, pues un mestizaje un poco al uso, y entonces bueno, pues era complicado realmente, por no decir imposible, encontrar ninguna editorial que encajara al 100% con las calidades de género de la novela, ¿no? Pero bueno, más o menos encontré algunas. Luego asegurarte de que esas editoriales acepten manuscritos, porque de nada me sirve inundar ¿no? de emails enviando mi manuscrito, mi PDF a las editoriales si no publican y no aceptan manuscritos. Así que también asegúrate de que esas editoriales o esa editorial que te gusta esté en esa etapa de aceptar manuscritos. Bueno, aquí el tema de ser novel, ni te digo, también es un hándicap, es un problema, ¿no? Yo envié mi manuscrito a 2 o 3 editoriales, tampoco bueno, envié a muchas más y bueno, recibí un email de vuelta de una editorial muy importante que alababa la calidad de la novela y de su, bueno, pues el ritmo, estaba bien escrita, bien construida y demás, era de interés, pero el problema era yo. Es decir, no publicaban autores noveles, con lo cual pues me dijeron, tu novela está muy bien, tiene mucha calidad, pero tú, pues mira, no te conoce nadie, con lo cual gracias, pero no te vamos a publicar. Así que pues lo que hice fue, la siguiente editorial me dijo que sí que me podría publicar, pero me daba dos soluciones. Una era pagar a medias entre ellos y yo la publicación de la obra, y la otra era pues autopublicarme, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí en época un poco del mundo convulso en el que vivimos los 2 últimos años, dije, bueno, pues me autopublico, es impresión bajo demanda, es decir, no estoy generando libros que se van a quedar en una estantería de una librería, y pues bueno, que lo quiera leer, pues lo pide, lo imprimen para esa persona y lo envían a su casa, con lo cual a nivel ecológico pues me pareció maravilloso. Y entonces opté por esa parte de la autopublicación. Y aquí en parte me empujó eh, las ganas, el ansia que tenía de que esta obra, que es interesante porque lleva mucha información muy útil para todo el mundo, ¿no? Las ganas de que esa obra viera al mundo, ¿no? y que el mundo la conociera. Y entonces tenía mucha prisa por publicarla, porque dije, oh, tiene que salir, tiene que ver mundo, ¿no? y que el mundo la vea a ella, ¿no? a la novela. Y entonces en esa ansia de novata absoluta y total, pues opté por decir, bueno, pues ya tengo una editorial aquí que me quiere publicar, pues adelante, no busco más, total. Bueno, error, quiero decir, yo
me arrepiento tremendamente de haber autopublicado. ¿Y por qué? Pues por varias razones que luego la experiencia te va desvelando, ¿no? Decir que tuve que pagar muchísimo dinero por la publicación de la obra, muchísimo. Primer problema. Luego, después de hacer cursos con profesionales a través de la Asociación Colegial de Escritores de España y la Plaza de Pou, que tuvimos un curso bastante intensivo con profesionales de calidad, nos explicaron que la autopublicación tiene muchísimas limitaciones y que lo ideal es que un autor no tenga que pagar por publicar, sino que le paguen a él por su creatividad y por su obra. Pero bueno, novata, es lo que te digo, novata total. Entonces, ¿qué pasa? Pues que primer fallo, autopublicar. Pagar una pasta para que tu obra llegue al lector o a la lectora. La parte de edición de la novela, he de decir que fue fenomenal. Tuve un editor estupendo, aprendí mucho con la corrección, aunque el texto ya venía muy corregido y eran más pequeños retoques de puntuación, o esta palabra es más adecuada que esta otra, pero fue una experiencia muy bonita para mí. Aprendí mucho y fue genial. La verdad, esa etapa fue muy bonita y tuve mucha suerte con el editor que trabajó conmigo el secreto adamantino, mi novela. Pero vino la parte amarga y fue una vez que la obra ya estaba hecha, maquetada, que eso lo hizo la editorial, la maquetó, preparó el ebook, preparó la versión en papel, que era impresión bajo demanda. Que subieran el libro a las plataformas costó bastante, tuve que estar bastante tiempo detrás de ellos. Evidentemente no hicieron ningún tipo de promoción de esa obra en ningún lado, y a mí tampoco, no me buscaron pues ni ferias, ni stands, ni hicimos ninguna presentación del libro, ni me prepararon ningún book trailer, ni absolutamente nada. Es decir, la promoción de la obra, por su parte, lo único que hicieron fue subirlo pues a las plataformas más pues más conocidas, Amazon, Casa del Libro, entre otras, y poco más. A las distribuidoras, plataformas distribuidoras, nada más. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que esta parte, y aquí como novata ya, porque es que ya no es que sea novel, es novata, pues evidentemente lo desconocía absolutamente, que es muy muy importante que una editorial apueste por una obra y por un autor y lo apoye o la apoye en esa divulgación, en esa promoción de su obra. Porque si no, se publican tantas obras a lo largo del año, de los meses, tantos libros salen al mercado, que es muy difícil destacar por ti mismo si no te apoya pues una editorial con su experiencia, ¿no? Y con su promoción y con un agente que te lleve esa obra ¿no? Y te busque pues lugares donde hablar de ella con los lectores y las lectoras y hablar en cercanía, ¿no? Entonces, si no tienes eso, que yo me encontré con que no lo tenía, pues es muy, 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 muy difícil llegar a nuestros queridos lectores y lectoras, ¿no? Porque al final uno escribe, o al menos es mi caso, para compartir esa información con otras personas, y la palabra escrita pues es un medio maravilloso para hacerlo. Total, que pues mi experiencia fue muy mala en ese sentido. No volvería a autopublicar, de hecho estoy escribiendo mi segunda novela y no la autopublicaré. Voy a apostar por una editorial realmente que crea en la obra y que apoye su distribución, ¿no? Entonces, bueno, muy rápidamente, ¿yo qué hice para promocionar mi obra? Como soy un poco cabezona y tengo imaginación, pues nada, me creé mi propia web,
que me diseñó una persona con la que trabajaba y que es maravilloso porque la ha hecho súper bien. Me hice mi web, me hice mis contenidos, abrí mi blog, he hecho audioblogs, mi post, hablando no solo de ciencia, sino de la obra, de sus etapas de creación, y sigo haciéndolo. Y, y bueno, intentando llegar como puedo a los lectores. Pero en general, y ese es el drama un poco de la primera publicación o de la publicación de mi novela, es que no supe darle esa oportunidad que merecía una obra, a juzgar por quien la leyó en esa editorial de renombre que te comento, y que tiene buena, quiero decir, es una obra buena porque los lectores que se han adentrado entre sus páginas me lo han transmitido así. Yo no estuve a la altura de su grandeza, ¿no? Y de su calidad, y pues no aposté lo suficiente por una editorial que creyera tanto en ella como en mí, ¿no? en nosotras como tándem. Así que no puedo cambiarlo, no puedo hacer absolutamente nada, quiero decir, los derechos de autor pertenecen a esa editorial durante los próximos, sí, eran en total 5 años, ha transcurrido ya un año, pues los próximos 4 años, así que hasta dentro de 4 años no puedo hacer nada por buscar otra editorial que crea en mi obra, así que bueno, pues tendré que vivir con eso ese tiempo, pero aseguro que con la segunda novela la cosa va a ser muy diferente. Así que nada, simplemente quería transmitirte pues a ti, escritor, escritora, novelista, que estés creando tu primera obra y que no sepas muy bien hacia dónde dirigir los pasos, pues es muy importante tener esto en cuenta. Busca una editorial que apueste por tu obra y por ti. Pero de verdad, aunque te cueste tiempo, pero al final es que da igual, porque yo he sacado la obra súper pronto y se ha quedado ahí. O sea, no ha llegado donde tenía que llegar por mi inexperiencia, ¿no? Entonces, lo mejor es eso, busca, tómate tu tiempo, igual que te has tirado, no sé, yo estuve 4 años escribiendo la obra y quería, ¿cómo decir?, resolver su publicación en meses. No tiene sentido, es decir, tienes paciencia para crear tu obra, ten paciencia para buscar quien la lleve al lector, ¿no? Que eso es súper importante, ¿no? Esa editorial que te lleve de la mano hasta compartir, ¿no? esa creatividad con quien toca, que es con quien quiere adentrarse entre sus páginas para descubrir lo que tú has creado. Es decir, paciencia, buscar una buena editorial y sobre todo creer en ti, en tu obra y darle una oportunidad real. La autopublicación no es una oportunidad real para que tu obra llegue, es mi opinión, ¿eh? Aquí estoy compartiendo mi opinión y mi experiencia, habrá quien diga que no. Y de hecho yo, durante el curso que hicimos, se dio un caso que le fue mejor al autor autopublicándose que con la editorial. Entonces, bueno, cada uno cuenta la historia como le va en ella, ¿no? Pero en mi caso, y había varios escritores y escritoras en el curso que habían hecho la misma pues novatada con sus obras, que les pasaba lo mismo. Entonces, bueno, quiero evitarte como novel ay Dios mío, si hubiese sabido antes todo esto, me hubiese ahorrado tantos quebraderos de cabeza. Y es por esto, ¿no? Porque es verdad que varios autores me han contactado, que eso también es muy buena iniciativa, y la verdad es que alabo la inteligencia de esas personas, ¿no? De haber buscado una editorial, buscar a los autores que han publicado y simplemente contactarles y preguntar, oye, ¿cómo ha sido tu experiencia, ¿no? con esta editorial? ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? Yo no tuve la picardía o la inteligencia de hacer eso. Fui directamente quiero que mi obra salga a toda costa. Quiero que mi obra salga, era lo que más me pesaba, me movía en ese momento,
Y bueno, pues yo creo que no lo pude hacer, no lo pude hacer peor. Y espero que tú pues no te pase lo mismo. Así que nada, espero que te sirva este vídeo, esta experiencia. Si tienes pues alguna duda, pues me puedes contactar. Yo estaré encantada de transmitir, ¿no? Porque al final escribir una obra, ya sea un poemario, ya sea una novela, ya sea un relato corto, pues tiene su esfuerzo, tiene su trabajo, y qué mejor regalo para el autor o la autora que asegurarse, ¿no? que esa obra que ha hecho con todo su cariño y con un propósito llegue, o tenga al menos tenga la oportunidad de llegar, ¿no? Un poco que es lo que a mí me da rabia, ¿no? Que yo a mi novela, que la tengo aquí, pues no le he dado esa oportunidad de llegar a ti, lector o lectora. Y eso pesa porque han sido muchos años de escritura y bueno, pues ha quedado así. Así que nada, ánimo, busca una buena editorial, apúntate a algún curso. Yo, por ejemplo, lo he transmitido en mis redes. Hice el curso que organizó la Asociación Colegial de Escritores, que se llamaba Curso para Escritores Noveles, que duró bastante. Y ahí te dan un montón de claves de todo lo que tienes que hacer antes de enviar tu manuscrito, cómo elegir una editorial, la importancia del agente literario es otra opción, ¿no? Para contratar sus... Bueno, no contrata sus servicios, sino que se queda con un porcentaje de los beneficios para asegurarte de que esa obra llegue de la mejor forma, pues a distribuidoras y a las librerías. Y bueno, te aconsejo si encuentras. La Plaza de Pou también organiza cursos de calidad. Bueno, pues no sé, hay asociaciones de calidad contrastadas que tienen muchos años, ¿no? a sus espaldas de formación de escritores y de apoyar a esos escritores y escritoras que merecen la pena, que saben lo que hacen y que apoyan pues a estas personas que se embarcan, ¿no? en el mundo de la literatura y de la escritura, para por lo menos, es lo que te digo, brindarles una oportunidad. Luego que tengas éxito, ¿no? Depende de muchísimas cosas, que te lean más o menos, depende de muchísimas cosas, de muchísimos factores. Pero por lo menos, ¿no? Decir, he hecho las cosas bien, he hecho las cosas óptimamente o de la mejor forma, ¿no? Que no te quede ese pozo que tengo yo con mi primer libro y que tenían muchos compañeros en el curso. Así que nada, no me enrollo más. Suerte, busca bien, elige bien y cree en ti y en tu obra. Hasta la próxima.